Hola, mi nombre es Juliana Vázquez, soy estudiante de traducción de la Escuela de Idiomas y hoy quiero compartir con ustedes rápidamente cómo fue mi experiencia en el Congreso Internacional de Traducción, Localización e Interpretación Traduic 2018, que se llevó a cabo en Ciudad de México en junio de este año y que fue organizado por la Universidad Intercontinental. La idea es contarles un poco cómo me fue y sobre todo compartir con los estudiantes del pregrado la visión que tengo de que las actividades que realizamos dentro del aula de clase, en nuestra cotidianidad, las tareas, talleres, las traducciones que realizamos o las investigaciones, pueden trascender esos espacios, salirse del aula y llegar a otros escenarios distintos, como son, por ejemplo, estos eventos académicos. En mi caso, la ponencia que yo presenté en el Congreso nació en los cursos Investigación 1 e Investigación 2, que fueron asesorados por la profesora Paula Montoya. Esta investigación la realicé con dos compañeras, Daniela Quiseno y Kelly Cano, y digamos que trabajamos con bastante juicio en la investigación y pues esto permitió que de allí saliera algo sólido, algo interesante y que tuvieran la oportunidad de mostrarse en este evento académico. La investigación es un estudio exploratorio sobre el papel del intérprete en una agencia matrimonial de la ciudad de Medellín y los principales problemas éticos que éste enfrenta en esta labor. Hasta el momento ha sido un tema que ha pasado desapercibido en los estudios de traducción y por eso ha resultado interesante la investigación, aunque es una muestra muy pequeña, un alcance reducido, es, como lo mencioné, un carácter exploratorio, pero lo interesante ha sido como poner nuestra mirada y nuestra mirada de estudiantes en un tema que no ha sido revisado, del que no se encuentra bibliografía. Entonces digamos que es interesante pues lo que encontramos ahí. Aunque no podemos generalizar, pudimos caracterizar un poco esta labor, como cuáles son las particularidades de este intérprete y de esta labor específica en una agencia matrimonial, entender un poco cuáles son las cualidades que se requieren, los retos que enfrenta y particularmente los problemas éticos que debe enfrentar en ese contexto específico, ¿cierto? Que son como unos retos bien particulares. Yo me presenté al Congreso, la verdad lo hice como por no dejar, yo vi la publicidad en las carteleras de la universidad y dije, pues no, nada se pierde. Entonces mandé la sinopsis y luego me contactaron, me preguntaron si habían publicado eso en algún lado, yo respondí que no, bueno, y a la semana siguiente me notificaron que había quedado en el primer puesto del panel de jóvenes investigadores con la investigación. Y con el apoyo de la escuela pude, digamos, considerar el viaje, efectivamente cuadré todo y asistí al evento en Ciudad de México, que se realizó en los primeros días de junio. De allí voy a pasar entonces como a mencionar un poco cuáles son los beneficios que como estudiantes tenemos al asistir a este tipo de eventos, que quizás son obvios, pero que vale la pena es hacer como la conexión en que eso que hacemos nosotros en clase puede llevarnos a tener este tipo de experiencias. Bueno, en primer lugar, creo que la oportunidad de exponer nuestro propio trabajo en un contexto más amplio, digamos, mucho más crítico, donde uno le dan nervios presentarse, hablar, más de 50 personas, 100, en fin, es ya una ventaja y un beneficio que nosotros vamos a ganar en nuestra formación profesional. Al presentar esta ponencia, al final obtuve retroalimentaciones, mucha gente estaba pues como muy contenta con el trabajo, pero también obtuve algunas críticas, una profesora que me dijo que debo incluir más bibliografía de este tipo, me dio referencias. Entonces se enriquece el trabajo que ya hemos hecho, nos exponemos a este tipo de espacios
donde esta exposición nos permite crecer, fortalecer, encontrar qué deficiencias tenemos para trabajar en ellas, y eso me parece un punto muy importante, porque hay veces en el aula exponer frente a los compañeros, el trabajo, digamos que no es lo mismo. Ya hay como una zona de confort que nos da cierta seguridad. Aquí nos salimos de ahí. También es la oportunidad de conocer qué está pasando en el mundo de la traducción, de conocer personas que nos van a enriquecer de diferentes maneras el proceso. Yo pude asistir a muchas charlas y aprender sobre localización, sobre técnicas de interpretación, ver qué está pasando en México, e incluso entender que muchos de los problemas que tenemos acá como traductores, por ejemplo, en términos de profesionalización o del estatus del traductor, también también se está viviendo en México, aunque ellos tengan un proceso y un camino distinto. Entonces abre un poco también la perspectiva que tenemos sobre nuestra propia labor. Pude asistir a un taller de herramientas de edición digital en InDesign. Entonces, digamos que son aprendizajes de diferente tipo que se obtienen en este tipo de espacios, ¿cierto? Que no nos los brinda necesariamente el aula de clase. Es la oportunidad de conocer también lo que otros jóvenes están realizando en sus pregrados o en sus licenciaturas, como lo llaman en México, y conocer, por ejemplo, conocí a Mari Carmen Martínez, una chica de la Universidad de Guanajuato que obtuvo el segundo puesto en este panel. La otra chica, Mireia, no asistió, pero presentó su investigación sobre el proceso de localización que ella realizó pues, en su investigación desde la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces es muy interesante establecer como esos vínculos y sin duda alguna el enriquecimiento como cultural que permite el viajar a otros lugares. La gastronomía, la oportunidad de conocer en Ciudad de México diferentes espacios, viajar, ¿cierto? Como lo que se hace también por fuera del evento académico, probar la gastronomía, salir al Zócalo, a Coyoacán, a diferentes lugares que son emblemáticos, conocer los museos, toda esa vida histórica que está presente en este espacio, es sin duda algo que uno disfruta personalmente porque se divierte, conoce, viaja, pero también que nos aporta mucho como traductores, porque nos permite conocer otras culturas directamente. Entonces es pues muy interesante. El evento fueron 3 días. Los 2 primeros días fueron charlas y el tercer día fueron talleres. Con el premio que a mí me dieron, yo pude asistir de forma gratuita a todas las charlas y elegir un taller que, como les dije, fue un taller de herramientas digitales, herramientas de edición digital con InDesign, y asistí pues a la mayoría de las charlas, lo que fue muy enriquecedor, conocer gente que es especialista en su campo, que viajó desde otros países al evento para compartir con los que estaban ahí su experiencia de traducción audiovisual, de interpretación, experiencias de localización en videojuegos, empresas que estaban también en el congreso, o sea que no era solo pues lo académico, sino cómo se encontraba el profesional de la academia con la empresa de traducción, que a veces tiene otras lógicas, otras dinámicas. Fue muy enriquecedor. Llega uno con ideas de hacer otras cosas, con un panorama como más amplio de lo que está sucediendo, y bueno, a grandes rasgos eso fue lo que sucedió. La invitación es finalmente para que veamos como estudiantes que lo que hacemos, por pequeño que nos parezca, puede tener, digamos, una trascendencia mayor si nosotros lo queremos así. Eso que hacemos en la cotidianidad, esos talleres, esas tareitas o una traducción que hacemos, pues puede tener otras ventanas para mostrarse.
¿cierto? Hay veces tenemos que hacer algo en clase, una tarea, y nos limitamos a pensar que esto es entregárselo a un profesor y ya, y no. La oportunidad es para que construyamos cosas que a nosotros nos interesen. A partir de eso que hacemos en la universidad, esas tareas sencillas, de esos proyectos, es que surgen ideas para nuestro quehacer profesional también. Entonces, si tenemos que hacer la investigación, todos tenemos que pasar por investigación 1, investigación 2, ¿por qué no pensar algo que nos guste mucho? ¿Por qué no irlo pensando desde que iniciamos el pregrado, ¿cierto? Qué tema nos interesa, si es más de traducción, si es más de interpretación, qué nos gusta, dónde tenemos alguna pregunta como sin resolver, y a partir de ahí, de esa motivación que tengamos, de lo que más nos apasione, empezar a pensar el proyecto de investigación incluso con anticipación. O si no es el proyecto de investigación, si tenemos una tarea donde tenemos que hacer una traducción, ¿por qué no pensar otras ideas para hacerlo? O para presentarlo, para mostrárselo a otras personas, para discutirlo con compañeros y buscar otras ventanas para que esa traducción se visibilice. Todo es posible y creo que como estudiantes no podemos limitarnos a pensar que lo que hacemos es para que se quede en el salón de clases. Muchas gracias por ver el video y adiós.